Bueno, mucho gusto. Venimos de parte de la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro. Mi nombre es Karina Bellis. Mi nombre es Ronnie Vélez. Y nos ayuda con sus dos nombres, sus dos apellidos, su edad y la comunidad que vive. Mi nombre es Rosa Eva Echeverría Mejía. Y estoy aquí nacida y sigo viviendo aquí en el sitio de San Roque. ¿Cuántos años tiene? 74. ¿Cómo fue su infancia? Que nos cuente cómo era su vida antes. ¿Cómo era la vida antes? Sí. La vida de antes, para la de hoy día, está cambiada. ¿Cómo le explico? Ya ahora la juventud de ahora no es como antes. Porque antes sus padres, uno tenía que, si usted estábamos aquí conversando, pasábamos, los papás enseguida cogían y los bollereaban. Y ya la juventud de ahora ya no. ¿Qué más nos puede contar de lo que era antes? La crianza. La crianza, ¿para qué mis padres fueron tan buenos? Nunca tuve problemas con ellos, nos llevábamos tan bien. Mi madre vivió hasta lo último aquí con él, viví con ella, nos llevábamos bien. Cualquier cariñito ella también. Ya después se fue ya a Pedernales, se fue lejos ya, y por ella le tocó ya la muerte de ella. Pero para qué, mientras vivió, y hasta aquí yo vivo con mis amigos, mis vecindades, todas muy, muy bien. No tenemos ningún problema, nada. ¿Antes qué juegos practicaban? Antes, para uno así jugar. Sí, divertirse. Y uno para jugar, cogíamos trapito, hacíamos muñecas, con eso era que jugábamos. ¿Recuerda algo de su juventud? Mi juventud sí, yo gocé 20 años, estuve soltera, salía, bailaba. Mis padres, yo era tan obediente, si iban de mi familia, si me corregían algo, yo nunca tuve problemas. Una vez una tía de lavada, una colcha abajo, me la hizo subir arriba, vuelta, a hacerla lavar, que estaba mal lavada. Y yo por eso no me ponía brava, yo antes agradecía, y agradezco porque antes me enseñaban. Y en cambio hoy ya la juventud ya no es como la de antes. ¿Se recuerda cómo eran las fiestas antes por aquí, que celebraban? Las fiestas eran muy, muy lindas las fiestas. Principalmente aquí en mi casa, como estaba mi hija soltera, en un ratito se unían con las otras amigas, llegaban a hacer el baile. Ellas se ponían entre ellas, traían una gallina, la otra traía un arroz y hacíamos la fiesta. Linda, linda la fiesta. ¿Y de qué celebraban por aquí? Yo celebraba, aquí todavía tengo mi devoción a todos mis santitos. Todos los años le hago, y ahorita por lo que ha habido ya no les he hecho mis santos, nomás les prendo velitas, pero no hago. Yo todos los años. Cuando estaba mi hija soltera eran más los días, los bailes. Pero ya ahora que ya mis hijas se comprometieron todas, ya nomás al año que hago un velorio. Y ahorita lo hago cuando mis hijos vienen. Y ahorita este año en enero vienen mis hijos, uno que está en Alemania, otra hija en España. Espero que ellas se unan para ser unidos todos. Y antes, por ejemplo, las fiestas, ¿cómo eran? ¿Con guitarra, con tocadiscos? Con guitarra y tocadisco. Y a mí sí me encantaba bailar con guitarra. Y con tocadisco también. Y las músicas ya las de antes ya no hay ahora. Sí. Y por ejemplo, cuando conoció a su esposo, ¿cómo la enamoró? Mi esposo. Sí. Y él se enamoró de mí, de ahí fui casada, me divorcié, fue malo él, me separé de él. Me separé, tuve 2 hijas. Y de ahí vuelta al tiempo estaba sola, me comprometí con un señor que ya era separado la mujer. Y él sí fue tan bueno conmigo. Los años que estuvimos nunca tuvimos problemas, nada. Tuve 7 hijos en él. Y de ahí vuelta, murió él, quedé viuda, después me comprometí. Y ya tenemos 30 años con mi marido, pero con él tampoco no tenemos ningún problema, nada. Tuve un hijo en él. Y yo tengo mis 10 hijos hasta aquí. Mis 10 hijos nunca tengo problemas, me llevo tan bien con ellos. ¿Usted nació aquí o vivía en otros lados? Yo nací aquí,
Yo soy nacida y sigo viviendo aquí. Sí, aquí en San Roque. ¿Qué creencias tenían antes? Como creencia. Por ejemplo, que decían que si trabajaba tal día era pecado o que el malo. Antes, verdad es que el trabajo era duro. Antes uno trabajaba, yo me tocó trabajar hasta el machete con mi papi, porque no es como ahora la situación. Yo me tocó trabajar, a mi padre le ayudábamos a trabajar, él sembraba siembrita, nosotros le ayudábamos a trabajar todo. Y ahora es que ya la juventud ya no. Y yo todavía, yo no, estoy vieja, ya alto mis años, pero yo para hacer mis cosas no tengo. No, que esta semana llegó una cuñada, que ayer quería unos dulces y en la noche se los hice y se fue ayer, llevó sus dulces. Anteriormente, ¿qué comidas preparaban a diferencia de ahora? Ay, antes era la comida de maíz, uno hacía caldo, hacía sopita de maíz, y ahorita ya eso ya no se hace casi. Hacían los calditos de las cuaresmas, que la hacían rellena de carne, de queso. Ya eso ya ahora ya casi no se hace. Y por ejemplo, cuando estaban enfermos, ¿cómo hacían? ¿Había curanderos, parteras? Antes las mujeres todas eran con partera. ¿Y aquí había Yo sí había, pero yo tuve 10 hijos, pero yo no con partera. Del último que tuve, ese sí me vi media mal. Tuvimos que buscar partera. Yo hasta las 6 de la tarde me veía, porque antes uno lavaba en el río. No es como ahora que uno tiene la lavadora para lavar. Uno lavaba en el río. A veces hasta las 6 de la tarde los vecinos me oían lavando, maceteaban, teníamos macetas, maceteaba la ropa. Y ya el otro día decían que estaba yo parida. En la noche me cogía los dolores y dábalo. Con cualquiera me atendía ahí. Yo antes mis hijos ninguno fueron vacunados. Creo que ya ahora será por mucho químico. Tantas cosas. ¿Solita? Sí, solita. Por ahí buscaban para que viniera a atenderme, a echarle el ombligo a la criatura, pero solita dábalo. Solita. Y como digo, mis hijos ninguno fueron vacunados, nada. Y ya ahorita las señoras se embarazan, ya de que sale embarazada, ya tienen que estar haciéndose atender. ¿Y los trabajos, por ejemplo, había diferencia entre los trabajos que hacía el hombre y los que hacía la mujer antes? Casi era por igual. Porque antes había la palma, esa palma había que cogerla, pelarla, era trabajo, la higuerilla, y ya ahora esas cosas ya no, nada se utiliza ya. ¿Y todos esos trabajos usted los hacía? Todos los hacíamos. Y esa palma era un trabajo, esa palma se recogía. Había que pelarle esa cascarita que tenía, de ahí ponerla a secar, y ahí con una maceta la maceteaban, y había que pelarla. Era trabajo. La higuerilla era lo mismo. La higuerilla había que cogerla, ponerla a solear, de ahí macetearla, de ahí buscar las lomas para ventear, para que cayera la cáscara y quedara la pepa. ¿Usted tuvo la oportunidad de estudiar? Sí, primaria. Sí, primaria estudié. Aunque antes los padres no era primaria que estudiaban los hijos. Y ahí quedaban. ¿Y usted estudió aquí en San Roque o...? Sí, aquí en San Roque. Yo aquí en San Roque. Y soy sola, que yo me quedo por aquí, mis hermanos, mis hermanas, todo tan lejos. Solamente yo, la que estoy aquí. Ya como tuve mis hijos rodeada con mis hijos. ¿Cómo se llamaban sus padres? Él llamaba Manuel Silvino Echeverría Vera. Y mi mamá me llamaba Ana Jacinta Belisburgo. Y antes, si uno le dolía la cabeza, el estómago, ¿qué le daban? Porque ahorita Y hay pura medicina. Antes era con remedio casero, puro remedio casero. ¿Y qué remedios hacían? Y si era un daño de estómago, las plantas. Una vez mi papi cayó muriéndose con colerín. Ya mi papi no era nadie. ¿Y sabe qué le dieron a mi papi? Le dijeron que buscara mierda de burra. Y pusieran a hervir eso y le esa agüita. Con esa agüita se tomó. Se quedó tranquilo.
Y antes no es como ahora por la medicina. ¿Y si celebran Semana Santa? Ya no, ya como antes que se celebraba ya. No. Sí. Aunque yo tengo mi costumbre. Yo el día de Semana Santa, si mis hijos me llegan, yo trato de hacer mis 12 comidas. ¿Cuáles son esas comidas? Y yo trato de la verdura, todo hacer. Si hay el frijol, hay el choclo, hacer torta frita, ensaladita de choclo, todas las cosas. Cuando llegan todos mis hijos, pues los que están por aquí cercanos, y cuando no, hago cualquier comida para el Rosito. Pero casi nunca paso solo, mis hijos casi todos los días viernes se unen conmigo. ¿Qué más nos puede contar de la vida de antes que usted recuerde y que bueno, que ya ahora ya casi no se ve? Ya no se ve. Yo recuerdo que todo lo que, como digo, los padres eran tan... Cuéntanos un poco de eso. Ya ahorita la juventud ya no. Ya los padres, los hijos hacen lo que quieren, ya no es como antes. Yo se lo digo a mi nieto, siempre converso, yo le digo que si uno estaba conversando, uno no podía pasarse o meter la conversa donde estaban conversando. Porque ya nos castigaban. Una vez, le cuento que una vez, una tía mía era costurera. Salí de la escuela ahí de San Roque. Salí de la escuela y yo, como mi tía había cosido, y botado unos pocos de tirita, de retacitos de la costura. Cogí y me llevé esos retacitos. Llegué a la casa de mi mamá y me dice, ¿y eso? Le digo, mi tía que estaba cosiendo, y le pediste. No, le digo, ya mi tía, ¿qué va a querer eso? Y no quiere creer que se rezó mi mami. Llegando ya de mi tía, me cogió con el bollero, me bollerió y hizo que le entregara a mi tía las tiritas. Ni porque mi tía le dije, pero no le pegues, que son unas tiritas que yo no las quiero. No, si ahorita se lleva esas tiras. Mañana pasado ha sido otra cosa más de valor. Y ahorita la juventud ya no. Y esa era la corrección de antes. Era la corrección de antes. Era la corrección de antes. Por ejemplo, cuando había picados de culebra aquí, ¿qué hacían? ¿O qué le daban? Le buscaban curanderos, les daban les preparaban toma para acá. ¿Y había curanderos por aquí? Sí, había. ¿Quiénes eran? Por ahí, sé que no tan cerca, por allá, por Calada, por allá había un curandero, allá los iban. Aunque le voy a decir que por aquí antes poco mordió culebra. Yo casi mordió culebra, por aquí donde nosotros vimos no. No se escucha casi mordió culebra, poco. Por ejemplo, antes para conseguir la comida, los productos, ¿a dónde iban? Ay, antes era difícil, con el invierno bravo. A veces a uno le tocaba caminar a pie cuando iba a hacer sus compras. A mí me tocaba. Íbamos a hacer las compras, a veces las bestias se caían, caminar a pie con las compras. No es como ahora que tenemos la facilidad que nadie anda a caballo, todos en moto, en carro. ¿Cómo hacían para pasar el río? Y ese río había que pasar en unas balsas, hacían unas balsas de boya. Y en eso pasábamos. Pasábamos nosotros en las balsas y en el borde pasaban con un cabo las bestias. Y peligroso uno rejando que la bestia movía las balsas y se fuera uno al agua. Se ahogaba. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Yo, 11. 11 hermanos. ¿Usted es de las últimas o de las mayores? Yo soy la mayor de todito. ¿Usted es la mayor? Yo soy la mayor, sí. Yo soy la mayor, yo tengo 74 años ya. Yo era la edad del papá de Marinita. Y por ejemplo, los trabajos, ¿cómo eran antes? Por ejemplo, había gente que hacía intercambio de brazo. Así era que se trabajaba antes, intercambio de brazo. Es decir, una semana trabajábamos aquí, la gente venía, otra semana trabajaba otro, se iba a intercambio. ¿Cómo se conoció con su esposo? Y antes, le voy a decir que uno se conocía con el esposo y uno era con carta, porque no podía uno, como ahora que ya la juventud conversan, ya se enamoran delante de los papás, todo, y nadie dice nada, y antes no. Pues. ¿Y sus padres no le permitían? No, pero los padres no permitían. Pues.
Era con las cartas y escondido que los yo no vieran. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo hacían para entregársela? Porque si se la acercaban... Y claro, había algo escondido. O uno ponía en tal lugar, se le ponía, ya se ponía uno en acuerdo, en tal lugar se le dejaba y ahí la recogían. Y ahí mismo le dejaba... Y ahí mismo la dejaba así, por carta. Y por ejemplo, cuando la fueron a pedir a usted, ¿cómo fue la reacción de sus padres? Bueno, antes mi padre estuvo de acuerdo, no fue bravo, ¿no? Y por ahí mismo se casó. Sí, me casé. Y por ejemplo, las bodas, ¿cómo las organizaban? Las bodas hacían preparación, comida para comer. Invitaban a todos. Sí, a los familiares. Te invitaba a los familiares. ¿Y era aquí en la comunidad o tenían que ir a otro lado? Entonces, no, pues iba uno a San Isidro. San Isidro se casaba y ya aquí era la boda, ya la comida llegaba uno a la casa a comer. ¿Y de una usted se iba a casa aparte o quedaba viviendo en...? No, en casa aparte. Casa aparte. ¿Y qué más nos puede contar de la vida de antes? Y eso es lo que le cuento, es lo que había la vida de antes. Ya hay un mensaje para los jóvenes de ahorita. Y ya ahorita ya los jóvenes ya, como le digo, ya es cambiada, ya no es como antes. Bueno, nosotros le agradecemos por haber compartido su historia de vida con nosotros. Sí. Y yo también agradezco que hayan llegado por aquí, haberlos visto, los conocido. Y mucha alegría que hasta familia del esposo de mi nuera, de mi nieta. Un gusto para nosotros. Sí.